bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Josie. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que aquí les estaremos dejando una etiquetita donde podrían encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí pasaremos con el ejercicio del día de hoy. El ejercicio que estaremos resolviendo el día de hoy es el 4.105 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de Byron Johnson en su 9ª edición. Y bueno, el ejercicio 4.105 nos dice: un brazo de 10 pies está sometido a una fuerza de 840 libras, como se muestra en la figura. Es decir, este es el brazo que mide 10 pies y esta es la fuerza a la cual está sometido. Determina la tensión en cada cable, es decir, la tensión en el cable que parte desde B a E y desde B a D, y la reacción de apoyo de la rótula en A. Ahora, una vez dicho esto, pasaremos a hacer lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Básicamente es hacer un osteograma de cuerpo libre. El realizar un osteograma de cuerpo libre es un paso esencial que nos dictará el camino a resolver nuestro ejercicio. Es decir, si nosotros realizamos un buen diagrama de cuerpo libre, lo que resta por hacer ya es puro trámite, es decir, de puro realizar operaciones. Por ello la importancia de realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Para ello tendremos lo siguiente. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que aquí en A tenemos una rótula. Y al decir que nosotros tenemos una rótula, es decir que tenemos tres reacciones, es decir, la reacción AX, la AY y la AZ. ¿Por qué? Porque estamos sometidos en tercera dimensión, vayamos a decirlo así, en R3, está sometida a nuestra varilla. Entonces tiene estas tres reacciones por ser una rótula. Dependiendo del tipo de apoyo van a ser la cantidad de reacciones que tenga. Entonces, una vez dicho esto, sigamos. Muy bien. Tenemos la AX, AY y la AZ. Pero ojo, sabemos que tenemos unos cables que van desde B a E y de B a D. Y entonces tenemos que establecer que ahí tenemos otras más tensiones. Tenemos dos tensiones. La primera tensión sería la tensión BE y la segunda tensión será la tensión BD, tomando como punto de referencia nuestro punto B. Muy bien. Estas serían todas las reacciones, todas las fuerzas o todas las tensiones que estarán interviniendo en nuestro ejercicio. Es decir, cada una de las fuerzas que hemos colocado en este punto. Y otra fuerza más sería esto de 840 libras, pero como esa ya viene implícita, pues no la señalamos, ¿de acuerdo? Entonces, sigamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestras fórmulas de equilibrio. ¿Cuál es la primera fórmula? Es sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 porque estamos manejando en R3, y así como la sumatoria de momentos en cualquier punto la vamos a igualar a 0. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a saber cuáles son las componentes de forma canónica de todas y cada uno de nuestros puntos que intervienen en nuestro ejercicio. El primer punto, ¿cuál es? Es el punto A, que es donde se encuentra la rótula. Y podemos observar nuestro diagrama y sabemos que se encuentra en el origen, por lo tanto será 0 en I, 0 en J y 0 en K. ¿Cuál va a ser el siguiente punto? Pues seguimos el orden de ideas y va a ser B. ¿Cuánto nos movemos en el eje de las X? Nos movemos estos 6 pies que tenemos aquí, desde aquí a aquí son 6 pies. ¿Nos movemos en el eje de las Y? Es decir, ¿nos movemos para arriba o para abajo? No. ¿Nos movemos en el eje de la Z? ¿Nos movemos hacia adentro o hacia afuera? No. Entonces va a ser 6i más 0j más 0k. Ahora, ¿cuál sigue? El punto D. ¿Por qué? Porque el punto C no interviene de forma directa en estos cálculos que vamos a realizar a partir de este punto, sino más adelante, pero para esos cálculos no es innecesario emplear su ubicación. Bueno, el punto D es este que tenemos aquí. ¿Nos movemos en el eje de las X, es decir, nos movemos hacia la derecha o la izquierda? No. ¿Pero nos movemos en el eje de las Y? Sí, porque nos movemos hacia arriba. ¿Cuánto nos movemos hacia arriba? Estos 7 pies que tenemos aquí. Ahora, ¿nos movemos hacia adentro o hacia afuera? Es decir, en el eje de las Z. Sí, nos movemos estos 6 pies que tenemos aquí. Por lo tanto, nos queda que D está ubicado en 0i más 7j más 6k. Aquí es una K. La vamos a corregir. Aquí esta debe de ser una K. Una disculpa. Y de una vez que hicimos el punto D, ¿qué es lo que sigue a ser? El punto E.
que es el otro que interviene directamente en los cálculos, el punto E. Es decir, nos movemos hacia la izquierda, hacia la derecha, no nos movemos en el eje de las X, colocamos 0 y más, nos movemos en el eje de las Y, sí, igualmente como pasó en el D, pero nos movemos en 7 pies hacia arriba, colocamos más 7J. Ahora, ¿nos movemos hacia adentro o hacia afuera? Para el eje de las Z, sí, nos movemos hacia adentro, es decir, en Z negativo. ¿Y cuánto nos movemos? Estos 6 pies que tenemos acá. Entonces, como nos movemos en Z negativo, van a ser menos 6 en K. Y listo. Ya determinamos si todos y cada uno de los puntos que intervienen directamente en los cálculos próximos, inmediatos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar un vector, el vector B. Es decir, ¿para qué identificamos el vector B? Porque posteriormente estaremos calculando lo que viene siendo lambda. Lambda, que se refiere a toda esta tensión que equivale aquí, a todo esto, veamos en forma vectorial, se refiere a todo el vector que se mueve aquí, el vector que se mueve desde B a E, para eso ocupamos lambda, o puede ser el vector unitario si lo vemos de forma vectorial, pero como estamos manejando en estática, de esta forma se maneja como lambda, pero para ello principalmente tenemos que establecer un vector. ¿Cuál vector? Este vector que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí va a ser el vector BE. ¿Y cómo calculamos el vector BE? Observemos esto, BE. Llegamos, lo vamos a marcar aquí de otro color, llegamos en E, ¿no? Y partimos de B. ¿Y qué nos dice que nosotros queremos calcular un vector? Las componentes de un vector es llegada menos salida. Llegamos en E, así ubicamos E, 0 menos la salida, 6. 0 menos 6, menos 6. ¿Y correcto? Ahora volvemos a hacer lo mismo. Llegamos en E, es decir, 7 menos 0, que es del vector B, es 7 menos 0, nos da 7 positivos. Ahora, menos 6 menos 0, menos 6 en K. De esta forma calculamos el vector B, es decir, llegada menos salida, ¿de acuerdo? ¿Y cuál otro vector también así conocemos? Conocemos el otro vector que va a ser BD, para el cual estaremos haciendo exactamente lo mismo. Vector BD, lo mismo, llegamos en D, pero partimos de B. Entonces, llegada menos salida, D, 0 menos B, que son 6, menos 6 y 0 menos 6, menos 6. Después 7 menos 0 son 7 que tenemos aquí en J. Después 6 menos 0 son 6 en K. Y ya obtuvimos cada uno de los vectores, el vector B y el vector BD. Ahora, como ya se los había comentado, necesitamos conocer lambda. Primero vamos a partir en lambda de la tensión B, que es esta tensión que tenemos ahí. Lambda de la tensión B es esta. El lambda de la tensión B es igual al vector que calculamos, que es este. Por eso lo calculamos sobre la magnitud de dicho vector, que es este vector que parte desde aquí. Todo este vector es el vector B, que nosotros nombramos tensión B. Y este lambda nos indicaría prácticamente cuál es la posición componente de este vector. Entonces, ¿cómo va a ser? El vector B, que es este que calculamos aquí. Pero necesitamos calcular su magnitud, la magnitud de un vector. ¿Cómo calculamos la magnitud de un vector? La raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de cada uno de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? El primer componente, menos 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado que tenemos aquí, y todo dentro de una raíz. Entonces, efectuamos estas operaciones en nuestra calculadora y nos da que esto es igual a 11. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra fórmula. Lambda de la tensión B es igual al vector del vector B, TB, sobre la magnitud de dicho vector. ¿Cuál es? El vector es este, menos 6i más 7j menos 6 en k, sobre su magnitud, que son 11. Entonces, aplicamos propiedad distributiva y nos queda que es menos 6 onceavos en i, más 7 onceavos en j, menos 6 onceavos en k. Y bueno, así calculamos el primero, lambda de la tensión B. Ahora nos falta lambda de la tensión BD. Entonces, para ello haremos lo mismo, el mismo proceso. Entonces, consideremos lo siguiente. Ahora, lambda de la tensión BD va a ser igual al vector
de TBD sobre su magnitud. Vamos a calcular ahora su magnitud, como ya lo habíamos dicho, la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de sus componentes. Este es el vector que tenemos, menos 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Recordemos que en el vector BD, este 6 era positivo, lo colocamos positivo simplemente. Entonces efectuamos operaciones y es prácticamente lo mismo, este mismo resultado, son 11. Y entonces ahora lo único que nos resta es sustituir en nuestra fórmula de lambda, este que tenemos aquí, el vector sobre su magnitud. Entonces, lambda de la tensión BD, del vector tensión BD sobre su magnitud va a ser igual a 6i más 7j más 6k y todo esto siendo dividido en 11, que es la magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo único que haremos va a ser el mismo proceso, es decir, aplicar la propiedad distributiva. Menos 6 onceavos en i, más 7 onceavos en j, más 6 onceavos en k. Y listo. Así hemos conseguido cuál es la componente de esa tensión. Todo lo que abarca esa tensión está representado por estas componentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestro diagrama aquí con todas nuestras tensiones y vamos a hacer sumatoria de momentos en algún punto. En este caso lo vamos a hacer en el punto A. Pero me dicen, oye, ayude yo así. ¿Por qué no lo haces en el punto B? ¿Por qué? Simplemente como ya lo hemos venido manejando anteriormente, la sumatoria de momentos se aplica en aquel punto donde tenemos mayor número de incógnitas. En el punto B tenemos 2 incógnitas, pero en el punto A tenemos 3. Entonces, en el punto A es donde haremos sumatoria de momentos. Entonces, sumatoria de momentos en el punto A va a ser igual a 0. Recordemos que el momento en tercera dimensión es R cruz R. Entonces, haremos ese proceso aquí. Entonces, ¿cuál es la primera fuerza? Vamos a tomar la tensión B, que es esta que tenemos aquí, que calculamos anteriormente. Entonces, desde el punto A, vamos a marcarlo con un color. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tenemos? Pues tenemos fácil estos 6 pies. Colocamos 6 pies que se mueven en el eje de las X. Y cruz la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Es una incógnita, pero vamos a factorizar el término TB, que es de la tensión B, es decir, vamos a manejar todo este vector que tenemos aquí, que fue el que calculamos anteriormente, que multiplica menos 6 y menos 6 onceavos en I, más 7 onceavos en J, menos 6 onceavos en K. Muy bien, ahora, ¿cuál es la siguiente fuerza que nos genera momento? La tensión BD. ¿Cuál es la distancia? Es la misma, 6 en I, pero ahora factorizamos el TBD. TBD que tenemos aquí, ¿cuál es la componente de este vector? Porque componente está representada por estas que tenemos aquí, que son menos 6 onceavos en I, más 7 onceavos en J, más 6 onceavos en K. Estas TBD y estas TBE se representan porque es prácticamente la función o es el nombre que nosotros le asignamos a esa tensión. Fácilmente nosotros podemos aplicar propiedad distributiva aquí y multiplicar cada una de ellas por TBE, perdón, pero es más fácil para próximos cálculos dejarlo factorizado de esta forma. Bueno, y para finalizar con esto, ¿cuál es la última fuerza que nos genera momento? Pues la última fuerza que nos está generando un momento es la de 840 libras. Entonces, ¿cuál es la distancia que existe desde aquí hasta aquí? Son 6 más 4 son 10. 10 pies en dirección del eje de las X, es decir, en Y. ¿Y cuál es la fuerza? Prácticamente la fuerza son estas 840 libras. ¿En qué eje se mueve? Se mueve en el eje de las Y, es decir, en el eje de las J. Y el eje de las J lo representamos de esta forma. ¿Y cómo se mueve hacia abajo? Es decir, se está moviendo hacia la parte negativa. Es decir, lo vamos a colocar como menos 840 libras en J. Y como ya no tenemos ningún otro momento que se esté generando, esto lo vamos a igualar a 0 y le ponemos igual a 0. Ahora lo único que nos resta es realizar las operaciones. ¿Con qué? En base a esto que tenemos aquí. Para nosotros evitarnos el hecho de estar realizando momentos, no digo, para realizar los momentos cruz, el producto cruz, nosotros efectuamos esta tablita que tenemos aquí, únicamente para sustituir valores. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Básicamente nos va a quedar lo siguiente, I por I nos da 0, entonces el producto cruz entre estas dos va a ser 0, no lo colocamos, ahora nos vamos I cruz J, nos vamos I cruz J es K, y multiplicamos 6 por 7 onceavos nos da 42 onceavos, y cruz J es K en K, y como esta TBE está multiplicando todo lo que se encuentra aquí, pues lo colocamos, TBE que multiplica 42 onceavos en K, y cruz K nos da menos J, 6 por
menos 6 onceavos nos da menos 36 onceavos. Por este menos acá nos da más 36 onceavos. Y cruz K nos da J. Y como está siendo multiplicado todo esto por TBE, colocamos TBE acá. Más TBE que multiplica 36 onceavos en dirección de J. Y nos vamos acá exactamente lo mismo. Y cruz I nos da 0, no genera momento. Y cruz J nos da acá 6 por 7 onceavos nos da 42 onceavos y cruz J nos da en K y se sigue manteniendo el signo y como está siendo multiplicado por TBD, pues lo multiplicamos por TBD, TBD por 42 onceavos en dirección de K y cruz K nos da menos J, 6 por 6 onceavos nos da 36 onceavos, por este menos de la J nos da menos 36 onceavos en dirección de J multiplicado igual por TBD. Y por último es I cruz K, I cruz J, perdón, nos da K. Entonces colocamos K y 10 por menos 840 nos da menos 8400 y se sigue manteniendo el signo porque no hay nada que nos lo cambie. Y listo, ya lo único que nos queda es separar en cada una de las componentes. ¿Por qué? Porque observamos que tenemos múltiples incógnitas con múltiples variables, es decir, ustedes podrían decir, pero oye, tenemos TB aquí y tenemos TB acá, pero la componente en J y la componente K no nos permiten sumarlo. Ah, pero entonces aquí tenemos en K y acá tenemos en K. Sí, pero son diferentes tensiones, es la tensión TBE y la tensión TBD. Entonces es lo que no nos permite simplificar ni resolver esta ecuación. Para ello estaremos separando en esto, en sumatoria de momentos en A, pero en Y, en todo lo que se ejerce en Y y lo mismo para lo que se ejerce en Z. ¿Por qué en X no? Porque no tenemos ninguna variable que nos indique que se generó un momento alrededor de X. Porque no tenemos la componente Y presente aquí, solo tenemos la componente J y la componente en K. Entonces, sigamos. Sumatoria de momentos en A en el eje de la Y igual a 0 y sumatoria de momentos en A en el eje de las Z igual a 0. Tenemos todo lo que calculamos del momento en A. Entonces lo primero que haremos es sumatoria de momentos en A en el eje de las Y. Para ello, todo lo que tengamos de aquí que se ejerce en el eje de la Y, es decir, tiene la componente canónica en J, lo vamos a estar colocando aquí. La primera es TBE por 36 onceavos en J. Esta la consideramos y la siguiente es menos TBD por 36 onceavos en dirección de J y no tenemos ninguna más que se mueva en J en el eje de la Y, por lo tanto ya lo colocamos aquí. TBE por 36 onceavos menos TBD por 36 onceavos y todo esto es igual a 0. Entonces, este que tenemos aquí restando lo pasamos de este lado sumando. Nos queda TBE por 36 onceavos es igual a TBD por 36 onceavos. Y lo único que hacemos es despejar TBE. Tenemos estos 36 onceavos que están multiplicando, los pasamos de este lado dividiendo y nos queda que TBE es igual a TBD que divide 36 onceavos entre 36 onceavos. Y 36 onceavos entre 36 onceavos, ¿a qué nos da? Nos da a 1. Entonces, esto que tenemos aquí lo colocamos que es igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? Finalmente, que TBE va a ser igual básicamente a TBD, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en A, pero para el eje de la Z es igual a 0. Y cuando vamos para el eje de la Z, hablamos para la componente canónica K. Entonces, todo lo que tenga aquí componente canónica en K, estaremos colocándolo en esta parte. La primera es TBE que multiplica 42 onceavos. Después TBD que multiplica 42 onceavos. Y finalmente menos 8400 que tenemos aquí. Entonces, los tachamos y no tenemos ninguna otra componente en ningún otro momento. Y lo vamos a colocar aquí. TBE por 42 onceavos más TBD por 42 onceavos menos 8400. Entonces, estos 8400 lo pasamos del otro lado, sumando, ¿no? Y considerando que lo que habíamos dicho acá anteriormente, que TBE era igual a TBD porque esto se hacía 1, entonces tomamos lo siguiente. Vamos a igualar, nosotros aquí tenemos el libre albedrío de esta TBE, colocarla como TBD o TBD, colocarla como TBE, dado que ya definimos que es lo mismo, que es la misma tensión. Definimos que es la misma tensión, pero no hemos definido cuál es el valor de esa tensión, ¿estamos de acuerdo? Entonces es lo que vamos a estar calculando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a igualar el TBE a TBD, porque es lo mismo. TBD por 42 onceavos más TBD por 42 onceavos menos 8400. Ahora sí, vamos a considerar esto. Dijimos que es lo mismo, ¿no? TBD
es lo mismo a TBE. Entonces, son la misma variable y se mueven en el mismo eje. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser sumar sus componentes, es decir, 42 onceavos más 42 onceavos va a ser 84 onceavos, digo, sus acompañantes. Entonces, TBD que multiplica 48, 84 onceavos menos 8400. Ahora sí, pasamos los 8400 que están restando, los pasamos sumando y nos queda que TBD que multiplica a 84 onceavos va a ser igual a 8400. Ahora, despejamos TBD. Esto que tenemos multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces, TBD va a ser igual a 8400 dividido en 84 onceavos. Efectuamos operaciones y obtenemos que la tensión BD, que es la primera tensión del primer cable, nos da un valor de 1100 libras. Y como dijimos nosotros que TBE es igual a TBD, pues entonces TBE tiene el mismo valor que lo que dijimos acá. TBE es igual a TBD. Por lo tanto, si TBD tiene un valor de 1100 libras, TBE también tiene un valor de 1100 libras. Y bueno, ya calculamos las dos tensiones que nos pedía calcular. Y la tensión que corría a lo largo de BD y la tensión que corría a lo largo de BE. Ahora necesitamos calcular las reacciones en la rótula en el punto A. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Pues fácil. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todas las fuerzas que se ejercen en el eje de las X. La primera fuerza es AX, que se mueve hacia X positiva, porque nosotros lo colocamos así, aclarando, nosotros lo colocamos que se dirige hacia X negativo, hacia X positiva, por lo tanto es positiva. Ahora, consideremos lo siguiente. Cuando nosotros calculamos lambda de la tensión B, colocamos lo siguiente. Que en la componente en X, en Y, es menos 6 onceavos. Entonces, ¿cómo vamos a colocarlo acá? En TBD, perdón, lo colocamos menos 6 onceavos, por lo tanto lo colocamos menos TBD, que se mueve en el eje de las X, y lo mismo pasa con TBE. Dijimos que la componente de X es negativa, por lo tanto aquí también la vamos a colocar negativa, entonces menos TBE en X va a ser negativa, porque nosotros lo colocamos aquí en esta parte. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ahora sustituimos a X y todo esto que está negativo lo pasamos del otro lado que sumando, ¿no? Entonces ya nos queda positivo. Entonces nos queda la tensión BD. ¿Cuánto dijimos que era la tensión BD? 1100 libras, aquí lo tenemos. Por la componente en X de misma tensión BD, que son 6 onceavos, que se convirtieron en positivos. Entonces nos queda 1100 por 6 onceavos. Más, que es también pasarlo de acá si hizo positivo, la tensión B, que son 1100 libras por la componente en X de la componente en Y, que son 6 onceavos. Entonces, 1100 por 6 onceavos. Efectuamos operaciones y nos dice que a X es igual a 1200 libras después de realizar las multiplicaciones y las sumas. Ahora, hicimos sumatoria de fuerzas en X, sigue la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y pasa lo mismo, a Y. A Y se dirige hacia arriba, es decir, se dirige hacia la parte positiva. Y cómo nosotros colocamos cuando calculamos cada uno de los lambdas. Lambda BD, ¿cómo la colocamos? La colocamos positiva, ¿no? Más 7 onceavos. Entonces lo colocamos más la tensión BD por la componente en Y. Después la otra tensión, que es la tensión BE, que también la colocamos positiva, más 7 onceavos por la componente en Y. Menos 840. ¿Por qué menos? Porque estos 840 libras se mueven hacia abajo. En el eje de las Y las colocamos negativas. Ahora despejamos y sustituimos. Todo lo que está positivo lo pasamos del otro lado sumando, restando, perdón, y lo que está restando sumando. Entonces nos queda la tensión BD, que son 1100 libras, por la componente en Y, 107 onceavos. Y como aquí estaba sumando, lo pasamos restando. Y lo mismo pasa acá, la tensión BE, que son 1100 libras, por su componente en Y, 7 onceavos. Se estaba sumando, lo pasamos restando. Y esto es menos 840, lo pasamos sumando, entonces es más 840. Efectuamos operaciones, multiplicaciones, sumas y restas, y nos da que la componente AY, aquí es AY, perdón, colocamos aquí AY, ahí se distingue, ¿no? AY es igual a menos 560 libras. Y lo único que nos queda realizar es sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Todas las fuerzas que se ejercen en el eje de las Z, que es AZ, que va hacia el lado positivo. Y ahora, consideremos esto.
TBD, ¿cómo la colocamos? Positiva. Entonces, pues va positivo aquí, TBD por su componente en Z. Y después la TBE está en negativa después de hacer los cálculos, por lo tanto la colocamos negativa, menos la tensión BE por su componente en Z. Esto es igual a 0. Ahora, despejamos y sustituimos. Aquí también es AZ. Aquí nos pasó, aquí este es AZ, va a ser igual a este que está sumando, lo pasamos restando, menos 1100 por su componente en Z, que son 6 onceavos, más que este que está restando lo pasamos sumando, 1100 por su componente en Z, 6 onceavos. Entonces efectuamos operaciones y obtenemos que el AZ, aquí también es AZ, también se nos pasó a corregirlo. Colocamos AZ va a ser igual a 0 libras. ¿Por qué? Pues básicamente por eso. De que estás restando le está restando a la misma cantidad su mismo valor, pues que nos da, pues nos da 0. Entonces la componente X es igual a 1200 libras, la componente en Y es igual a 560 libras y la componente en Z es igual a 0 libras después de hacer los cálculos. Y las tensiones, cada una de las tensiones, esta tensión B es igual a 1100 libras y esta también es igual a 1100 libras porque es la unidad que estamos manejando. Ahora, antes de terminar, nosotros, sin haber hecho estos cálculos o los cálculos pasados, podemos haber definido desde antes que nuestra tensión B y nuestra tensión B es la misma. ¿Por qué? Porque si observamos las componentes de cada una de ellas o sus lambdas, observemos esto, que lo único que cambia es la dirección en K, porque sigue siendo la misma magnitud. Es decir, en lugar de movernos hacia adentro, nos movemos hacia afuera, pero sigue siendo la misma tensión. Por lo tanto, definimos que es el mismo valor, porque lo único que cambia es su dirección, más no su magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, así lo resuelve Ayuda Yossi y así queda resuelto el ejercicio del día de hoy. Si este video les fue de mucha ayuda, les sirvió mucho, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse al canal, ya que eso nos ayudará a seguir subiendo más videos y poder seguir ayudándolos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi.